Vamos a abrir nuestras Biblias, Primera de Corintios, muchas gracias, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Un libro que va a ser muy divertido, la verdad, porque vemos que la iglesia de Corintio tenía todos los dones, pero todavía tenían sus fracasos. Y ahorita vamos a ver que Pablo va a dar una exhortación para que puedan crecer en unidad. Y la razón que digo que es perfecto es porque en la iglesia encontramos esas cositas donde hay divisiones, hay problemas. Y aquí yo creo que nos va a instruir en cómo arreglar esas cosas y cómo tener nuestras prioridades y estar unidos en mente, en espíritu. Y aquí en capítulo 2 casi está todavía terminando lo que estaba diciendo en capítulo 1. Entonces va a ser un poco más breve de los mismos puntos que hemos visto, pero todavía vamos a estudiarlo y ver lo que él dice. Oramos. Mi Dios, gracias por ser tan bueno con tu iglesia, con cada uno de nosotros, sabiendo que somos pecadores y tú todavía decides derramar tu gracia, darnos misericordias nuevas cada día, Señor, porque tú eres fiel. Y por eso pido que ahorita en esta mañana podamos escuchar de ti y aplicar la palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y crucificado. Me encanta primeramente lo que dice es: fui para dar testimonio. O sea, él tenía una meta de predicar Cristo, no de hablar de lo suyo, pero me gusta que dice dar testimonio, es decir, algo que me consta. No fui para dar un punto de vista, mi opinión, nada de eso, no, algo que consta de Cristo, que es verdadero y tenemos que vivir y aplicar. Pero dice: ustedes saben que nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y crucificado. Pablo es un super teólogo. Él tiene mucha doctrina, mucha teología, muy sana, muy profundo. Pero dice: propuse en mi corazón no llegar con eso, sino nomás proclamar Cristo el crucificado. Él entendió que ahí está el poder. Porque a veces nos ponemos muy profundo en la teología y se nos olvida que el mensaje de la salvación es por medio de Cristo Jesús en la cruz y su resurrección. Y por eso Pablo dice propuso, o sea, estaba determinado de no enseñar ninguna otra cosa más que eso. Como dije yo, no llegó para enseñar sus opiniones, no llegó para enseñar su postura política, no llegó para hablar de la economía, sino confiar en el simple, poderoso mensaje del Evangelio. Eso debe de decirnos algo. Si Pablo confió en eso, más que un discurso, un buen estudio profundo de no sé qué, de la escatología, lo que sea, él decidió quedarse con el mensaje muy sencillo. Ahora, estoy diciendo que nosotros no podemos hablar de esas cosas, no podemos hablar de la política, no podemos mencionar postura o lo que anda pasando con la economía. No estoy diciendo eso. Pero ¿qué es tu mensaje? Se puede platicar, y obviamente a veces se platica de esas cosas, pero que eso no sea el punto. El mensaje debe de ser Cristo, y a veces eso se pierde en la iglesia. Tengo unos muy buenos amigos 100% cristianos en Estados Unidos, y tengo amigos de varios diferentes lugares de su opinión desde el gobierno de Estados Unidos. Unos que son pro-Trump, otros que son anti-Trump, y siempre están hablando de Trump. Trump esto y Trump esto y Trump, y siempre saturando publicaciones, sus conversaciones, cualquier cosa es Trump. Y digo, wow, si tuvieran esa pasión de Trump para Cristo, imagínate eso. No estamos aquí para establecer el reino de ningún presidente o partido. Estamos aquí para establecer el reino de Dios. Que no se pierde ese mensaje, que hoy en día es muy fácil
Y más ahorita, yo creo que en estos tiempos, en estos días, hay tantos problemas en el mundo con gobiernos, propio gobierno, gobiernos extranjeros. Y no estoy diciendo que vamos a ser ignorantes de esas cosas, pero tener cuidado que tu mensaje ya no estás predicando el evangelio según Trump o López Obrador, sino Cristo Jesús. De nuevo, puedes tener tu opinión y no hay nada mal en hablar de esas cosas, nomás tener ese buen equilibrio que Él se ha expresado. Entonces, Pablo quiere enseñarles a esta iglesia que este mensaje es más que suficiente y muy poderoso y muy simple, muy fácil para entender. Son ellos que lo complicaron. Es lo que pasa. La verdad que el mensaje, si estudiamos ahorita nomás lo que es la salvación, cualquiera lo puede entender. No es muy difícil para entenderlo. Pero nosotros somos tan buenos para complicarlo. Lo que hacemos es esto. Mira, Dios te recibe, Él murió y te recibe para salvación. Si crees aquí, mira, estas son las cositas que tienen que creer. Pero ahora la iglesia exige esto de ti. Ahora tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Los requisitos de la iglesia son más exigentes que los requisitos de Cristo Jesús. Nosotros exigimos más de la gente que Cristo y les ponemos cargas. Y lo que pasó aquí en esta iglesia es precisamente eso. Lo complicaron. La iglesia se hizo muy política. Cuando digo política, no me estoy hablando de PRI o PAN, sino política en la forma de que ya no se maneja por la palabra, sino por puestos humanos, por reglas religiosas, por quién conoces, por el grupo que perteneces. ¿Cuál grupo vas? Eres el grupo de Pablo, genial, wow. O de Apolos. Entonces ya era una política en sí mismo. Ellos estaban copiando la imagen del mundo y aplicándolo a la iglesia. Esto causa problemas. Esto fue lo que sucedió con los judíos. Mira, la ley de Dios tiene dos propósitos. Primero, lo más obvio es las leyes son reglas en cómo vivir bien y reconocer lo malo y lo bueno. Pero la otra razón, que es la mayoría del propósito de la ley, es conocer a Dios. Saber su carácter, cómo es, cómo obra, las cosas que le agrada a Él. Cuando estuvimos estudiando el Levítico, es tan impresionante cuántas veces vimos Cristo en esas escrituras y cómo glorifica y exalta a Dios. Entonces aquí tenemos ese propósito, ¿verdad? Glorificar a Dios. Los judíos, el error que ellos hicieron es lo convirtieron en algo más político. Comenzaron, en vez de usar la ley para guiarlos a Dios, terminó siendo la ley Dios. La ley ya era Dios. Era eso, era lo máximo. Y observaban y veían, a ver, estás cumpliendo con lo que ya tenemos aquí escrito. Y no solo tenían la ley, pero luego comenzaron a agregar mucho más encima de eso. Formaron su propia política. Mira Mateo 23. Mateo 23, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Es lo que ellos hicieron. Cargas. De nuevo, como estoy diciendo, mira, si quieres llegar a Dios, tú tienes que cumplir con mis requisitos. Y ya se hizo humano. Y es lo que pasó con nuestra iglesia en Corinto. Se hizo carnal. Y yo no quiero que jamás nosotros vayamos por ese camino. Ahora, quiero aprovechar hablando, porque se puede escuchar un poco contradictivo aquí teniendo clase de distintivos de Calvary Chapel. Decimos que es un requisito para poder obrar aquí en la iglesia. Podemos decir, bueno, se escucha un poco político que tengas que dar ese curso para servir al Señor. Mira, cualquier persona que puede servir al Señor, nada te impide servir al Señor. Si quieres ponerte en la camisa roja
de Calvary Chapel, ahora sí es diferente. Te digo por qué. No siempre hemos tenido eso. Todo depende. Aquí con nosotros tenemos una gran mezcla de gente de varias diferentes iglesias. No es para ver, sin sentirse mal. ¿Cuántos aquí hemos llegado de otra iglesia? Ahora ven mi lucha. Ahora pueden tener un poco de gracia conmigo. Tengo que agarrar todo esto y ir, ok, a ver, ¿cómo explicamos? Y cada uno por años en una iglesia diferente, y tenemos ese propósito del clase para que estemos en una página. No decir que Calvary es lo máximo, es lo mejor, no estamos diciendo eso. Pero si vamos a obrar como una iglesia, que estamos unidos y que no nos estamos contradiciendo, eso se ve muy mal. Imagínate estar ministrando y tú estás diciendo algo y el que está apoyando te está diciendo otra cosa. Y es como que, mejor organícense ustedes mismos y luego ya platicamos. Y por eso lo tenemos. Entonces yo no quiero que lo confunden con política, sino tiene el propósito de entender quién somos, para dónde vamos y cómo vamos a llegar. Amén. ¿Sí está claro eso? Ok. Regresando a nuestro texto. Entonces dijo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Eso es a Pablo hablando. Temor y temblor. Cuando yo pienso en Pablo, yo pienso en una persona que se presentaba con autoridad, sin temor, con confianza, certeza en lo que decía. Pero aquí dice temor y temblor. Es un poco raro, ¿verdad? Yo estoy convencido que él era muy humilde. Sus cartas sí las presentaba muy fuerte muchas veces, como en esta vamos a ver, que sí era directo y fuerte, pero en persona no era tanto así. Era mucho más humilde. Es como algunos de nosotros atrás del Facebook somos muy valientes, ¿verdad? Hablamos de todo, pero en persona no decimos nada. Bueno, no estoy culpando a Pablo de eso, pero yo nomás estoy diciendo que en vez de tener esta imagen de que él estaba caminando así con toda autoridad, él era una persona como tú y yo y tenía temor y temblor. Y no solo él, uno de sus discípulos luchaba con lo mismo. Pero primero vamos a ver Hechos 18. Hechos 18. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Por qué le dice eso Dios a Pablo? Porque obviamente tenía temor. Si no tuviera temor, Cristo no le hubiera mencionado esto. Lo dice porque él anda asustado por la gente. Ok, quiero que entiendan esto. Es una cosa decir, tengo el temor de enseñar la palabra del Señor porque lo quiero enseñar bien. Yo creo que también eso fue parte de Pablo. Pero en este caso está hablando específicamente de gente, teniendo temor de la gente. Qué raro, ¿verdad? Pablo. Pero mira, otra persona. Luego Pablo tenía que exhortar a su discípulo. Mira 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1. Ahora él va a exhortar a Timoteo en lo mismo. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué le dice eso Pablo a Timoteo? Porque Timoteo también tenía temor de la gente. La razón que me gusta esto es porque ahora podemos saber que no somos los únicos, porque yo sé que hay muchos que tenemos ese temor de hablar del evangelio, evangelizar a la gente, de hablar con una persona de Dios. Sucede, la verdad. Yo he hablado con muchas personas. Bueno, nomás para que vean ahorita, siendo sinceros, ahora no te tienes que sentir mal. ¿Cuántos aquí han luchado con eso, tener temor de hablar con alguien?
Ya ves, somos varios. No, para que no te sientas mal, esto sucede ese temor, porque sí, cuando comenzamos a hablar sabemos que nuestro mensaje contradice el mundo, es totalmente lo opuesto. El mundo está enseñando otra doctrina de cómo debe de ser la humanidad y nosotros otra cosa, y obviamente va a causar conflicto. Pero aun teniendo ese temor, no dejes que impide el mensaje. Tú pídele al Señor: Señor, por favor, dame esa confianza en ti para entregar el Evangelio. Aquí Él está diciendo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Qué fuerte la palabra, de ser cobardes. Wow. No estoy acusando, porque aquí Pablo y Timoteo pasaron por lo mismo, pero sí tenemos que aprender de no tener temor. Imagínate esto. Imagínate, nuestra mente está enfocado en Dios y sabemos lo que es lo bueno, lo correcto. El mundo tiene otra mentalidad, una mentalidad muy loca. Una señora, no sé si a lo mejor ya lo leyeron, en Suiza, acaba de casarse con su mascota, su perro. Y nosotros decimos: ¿qué? Y el mundo aplaude. ¡Qué valiente! ¡Wow! Eso es amar a la creación de Dios. Y para nosotros eso es la locura. Pero ellos dicen que nosotros somos locos y nosotros tenemos temor de hablar. Lo veo de esta forma. Imagínate un niño que quiere que le vas a hablar de algo. Él no tiene todo entendimiento, todavía no vive, todavía es un niño, y yo teniendo temor de hablar con él. Imagínate, tener temor de hablar con un niño. No le digo nada porque pues no va. El mundo lo veo de esa misma manera. Ellos tienen una forma de pensar que es totalmente lo contrario, y no debemos de tener temor cuando estamos presentando este mensaje a esas personas que tienen otra manera de pensar, que obviamente está totalmente perdida. Regresando, Corintios, versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino el poder de Dios. Entonces aquí vamos a comenzar a hablar, va a terminar este capítulo hablando de esto: la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Y dice: cuando yo llegué, mi predicación no fue con la sabiduría del hombre, sino simple, fácil, utilizando la sabiduría de Dios, y vieron que eso es el poder. El Evangelio tiene suficiente poder en sí mismo. Tenemos que confiar en la sabiduría de Dios. Tenemos Charles Spurgeon. ¿Dónde está Job? Job le encanta Charles Spurgeon. Tenemos Charles Spurgeon que dice: si confiamos en nuestra habilidad de convencer a alguien a seguir a Cristo, entonces nosotros lo convertimos. Yo prefiero que el Espíritu Santo los convierte. Está diciendo: si yo tengo que utilizar mi sabiduría humana para convencer a una persona, entonces está convertido en Charles Spurgeon. Dice: yo no quiero convertir gente en mi nombre, yo quiero que el Espíritu Santo lo haga, y por eso voy a confiar en la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es: hay salvación en el mensaje del Evangelio. Me encanta. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios, el ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, de nuevo repitiendo, no usamos la sabiduría humana para ganar, como ellos usan el suyo, que está totalmente torcida.
sino confiando en la sabiduría de Dios. No quiero olvidarme de esto. El mundo se cree muy sabio. El mundo ahorita cree que estamos avanzando en moralidad. Es la manera de pensar, que sabes que estamos avanzando, ya hemos dejado muchas cosas muy anticuadas y ahora es una nueva manera en cómo ver todo, hasta el punto de que los encarcelados, o no, ni siquiera los que cometen delitos, son más protegidos que el hombre inocente. Los malvados tienen más derechos que el inocente, y para ellos es avanzar. Eso es avanzar, estamos avanzando. Había un señor, violó un niño de 8 años, lo meten en la cárcel, en la prisión con hombres, y dice: no, yo soy mujer. ¿No sabes qué? Yo los voy a demandar porque no reconocen que soy mujer, y también exijo que ustedes paguen por mi cirugía para hacer la transición. Y el mundo dice: pues tiene razón, tenemos que avanzar. Eso es ser intolerante. Y lo están considerando. Leemos noticias así, pensamos: qué tonto, qué necio. ¿Quién va a darle eso? Sí, se lo están dando. Bueno, no es que se lo están dando, pero están diciendo: pues tiene razón. Si nosotros queremos avanzar, no podemos ser ignorantes o arrogantes. Esa es, de nuevo estoy repitiendo, esa es la sabiduría de este mundo. ¿Por qué tener temor de hablar con gente que tiene esa mentalidad? Sino que llegamos con más confianza de que necesitan la sabiduría de Dios. Pero a lo mejor dices: pero Hassan, yo quiero sabiduría del Señor, siento como que no lo tengo. Todavía no estoy confiado en mis decisiones. No soy muy bueno para dar consejería o cualquier cosa, y por eso no llego a las personas para evangelizar, porque no me siento capaz. Bueno, tenemos algo muy precioso. Mira Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué dice? Pídale a Dios, el cual da a algunos de ustedes. ¿Es lo que dice? Todos, abundantemente, gracias, sin reproche, y les será dada. A todos y en abundancia. Hay cosas que tú y yo pedimos al Señor, peticiones que tenemos. Algunas los va a contestar, otras no los va a contestar porque no son su voluntad. Está bien. Pero aquí tenemos en las Escrituras ciertas cosas que tenemos la confianza que sí va a contestar. Y una es esta: sabiduría. ¿Quieres ser más sabio? O sea, la sabiduría del Señor. Pídele: Señor, te ruego, dame sabiduría. Dame el conocimiento. Bueno, más bien el conocimiento es otra cosa. El conocimiento es, más bien la sabiduría es agarrar conocimiento y saber cómo aplicarlo. Pídele al Señor y ten la confianza que te lo va a dar. Al mismo tiempo, sí hay parte de nosotros que tenemos que ser responsables, tenemos que guiar las Escrituras, porque las Escrituras es donde encontramos la sabiduría del Señor. Por eso a mí me encanta el libro de Proverbios. Consume ese libro de Proverbios, porque a veces decimos: ok, Señor, dame sabiduría, háblame. Pues sí, te está hablando y aquí está. Pero no vamos a la Biblia, no estamos esperando aquí que Él hable en una voz audible, cuando está diciendo: sí, te estoy hablando. Todos los días tienes la forma de cómo escuchar mi voz y escuchar mi sabiduría. Hay que dedicarnos a la palabra de Dios. La verdad, en consejería que hago ahorita, últimamente he tenido mucha consejería. La mayoría de mis respuestas es llegar a las Escrituras. Es lo que es, la verdad. En matrimonios es que yo ¿qué tengo que ofrecer? No llegan conmigo porque soy inteligente. Llegan porque dicen, me imagino, es una persona sabia, es una persona que conoce de las Escrituras. Entonces
es decir, reconozco que las Escrituras es lo suficiente. Obvio, hay casos donde sí se requiere, es necesario tener pastor ahí, darte instrucción, exhortación, corrección, claro, por supuesto. Pero también hay otras cosas que es el simple hecho que no hemos llegado a las Escrituras. Tenemos problemas porque esto no ha sido una prioridad en nuestro hogar. De nuevo, no estoy diciendo que no es necesario consejería, estoy aquí para hablar, pero nomás exhortar que la palabra sea vital en nuestra vida, en nuestro hogar. Versículo 8, regresando. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Dice, es obvio que el mundo no tiene la sabiduría del Señor. Si lo hubieran tenido, no hubieran crucificado a Cristo. Obvio. Una persona que tiene la sabiduría del Señor no va a hacer una tontería como esa. Entonces aquí él nomás está dando ese ejemplo. Dice, mira, ustedes andan confiando aquí en esta sabiduría de los humanos, cuando ellos mismos son los que crucificaron a Cristo Jesús. ¿Y quieres ser como ellos? No, eso no es sabiduría. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Aquí Pablo cita Isaías 64. Isaías 64 está hablando en su contexto, hablando del cielo. No ojo ha visto el cielo, él lo está usando de sabiduría. Esto es algo que llega del Señor, nadie lo conoce más que la mente de Dios. Y dice, y lo tenemos por medio del Espíritu Santo. Me encanta que la Escritura ya nos enseña que tenemos ya todo lo necesario cuando recibimos a Cristo como Salvador. Tienes que tener esa confianza. Si entregas tu vida al Señor, si Él es tu Salvador, tienes el Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Escudriña, entiende las cosas profundas del Señor. Pedro dijo que la Escritura no es por interpretación privada. No es que una persona puede decir, mira, el Señor me reveló esto, solo a mí me lo dio, solo yo tengo la autoridad para entender esto. No, si escuchas algo así, ten mucho cuidado, porque el Espíritu Santo que mora en esa persona mora en ti, y jamás el Señor va a dar una revelación que la iglesia no está de acuerdo. La iglesia tiene ese mismo acceso a las Escrituras. Y no, eso es una pequeña advertencia, porque sí hay mucho abuso de que gente dice, no, tuve esta revelación, y es algo totalmente no bíblico, antibíblico se puede decir. Pero nosotros tenemos que estudiar la palabra para estar seguro de lo que dicen. Ahora, sí es que una persona puede decir, el Señor me demostró algo, pero si es del Señor, la iglesia va a decir, sí concuerda con las Escrituras. ¿Sí me estoy explicando? La iglesia no va a decir, wow, nunca supe eso. No, lo vas a saber porque ya está en las Escrituras. ¿Qué es ese dicho? Si hay algo nuevo, no es verdad. Y si hay algo que es verdad, nunca ha sido nuevo. Así se dice, ¿verdad? Me encanta ese dicho, es muy verdad. Versículo 11, ¿verdad? 11. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Aquí está diciendo eso Pablo. Mira, todos ustedes saben exactamente lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está diciendo por medio del Espíritu Santo. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14. Bueno, antes de eso, nosotros, quiero que sepan, la razón que estás aquí es porque confiaste en la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo llegó y te dijo: eres un pecador y te tienes que arrepentir. Y escuchaste. Eso es nomás un ejemplo, porque escuchaste la sabiduría del Señor. Y no es obra del humano, no es algo que tú hiciste, es algo que Dios hizo. Pero ahí es donde se aplica una de las cosas, como Dios demuestra su sabiduría. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Los únicos que pueden entender y juzgar entre lo bueno y malo son los que tienen el Espíritu, pero los que no tienen no pueden juzgar nada. ¿Por qué? Porque no saben la mentalidad de Dios. Por eso es que hoy nuestro mundo es un desastre. Las cosas que andan haciendo es porque no pueden juzgar lo bueno y lo malo. Todo es relativo. ¿Relativo es la palabra? Sujeto a opiniones. Esto la verdad me causa un gran dolor. Hoy en día, la verdad y la forma en cómo juzgan las cosas, el mundo, es por medio de tus sentimientos. Si tú te sientes de esa forma, es válido. Ella se quiso casar con su perro por el amor, es válido ese matrimonio. Así están juzgando. Se van por sus sentimientos y dicen: la verdad, ya no existe verdad. Ya no existe algo fijo. Es lo que han dicho. Hay un señor que va a las universidades dar entrevistas a la gente. Es judío, no es cristiano, es judío, muy buena persona, y quiso entender la mentalidad de las personas. Y llegaba y decía: mira, la verdad, cuando vamos a la verdad, la verdad no le importa tus sentimientos. Verdad es verdad, no importa cómo te sientes. Y los alumnos estaban diciendo: no, hoy en día se trata de tus sentimientos. Es lo que les estaban contestando. Yo lo vi, me consta. La nueva generación. No, sentimientos sobrepasa verdad. Es lo que nos espera, familia. Nosotros somos de la verdad, ¿sí o no? ¿Cómo va a ser cuando estamos predicando la verdad en el futuro? Ahora ya se está formando, pero lo digo nomás para prepararnos por lo que nos espera. Porque ¿quién conoció, versículo 16, la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La única manera que podemos entender a Dios es tener la mente de Cristo. Tenemos que tomar ser consciente, hacer el esfuerzo de tomar la mente de Cristo. Porque podemos ser salvos, pero a veces todavía tener la mente de Hasán. Bueno, Hasán lo va a hacer de esta manera, pero ¿sabes qué? La razón que yo estoy aquí es porque las decisiones de Hasán eran fatales. Las decisiones que yo he tomado en el pasado eran malísimas, y ya estaba harto de eso. Y por eso llegué a Cristo, y por eso quiero tener la mentalidad de Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos que morirnos todos los días y ser revestidos en Cristo Jesús. Y ustedes, espero que es la misma cosa, están aquí porque ya están hartos con las decisiones que tomaste antes en la carne. Solo te llevaban a malas consecuencias. Ya para de confiar en tu forma de pensar, en la sabiduría del hombre, sino tener la mente de Cristo Jesús. Entonces, aquí para concluir, vemos que el mensaje de Pablo es muy claro.
Él está diciendo: familia, paren de obrar en su propia carne y en su propia sabiduría y regresen a lo básico. A veces tenemos que dejar todas las cosas. Si hay choques en la iglesia, no sabes qué, time out. Vamos a parar todas las clases, todos los cursos que tenemos y vamos a comenzar con el evangelio nuevamente. Él está diciendo: ustedes tienen que regresar a lo básico. Ahí está el poder. Entonces vamos a orar que nosotros seamos una iglesia con la sabiduría del Señor, con la mente de Cristo y con la confianza en predicar sin temor. Vamos a orar por eso, ¿sí? Mi Dios, gracias por esta hermosa palabra que nos ubica de nuevo. Nos recuerda, Señor, que tu iglesia no debe ser manejada como el mundo. Que no haya aquí política humana, reglas religiosas, pero que siempre seamos sensibles a tu Espíritu Santo. Mi Dios, entregamos nuestras ofrendas y diezmos en tus manos. Que las puedes multiplicar, Señor, que podemos ser buenos administradores y que puedes bendecir cada persona que puede y no puede dar. Los que dan, Señor, que se los regreses 10 veces más. Los que no pueden dar, pido que tú mandes tus provisiones y que tengan, Señor, para sus hogares y sus familias. Le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.